Doy la bienvenida al día 15 del reto RTC de lectura de 30 días. Estamos leyendo el libro Querer no es poder, probablemente lo tengas en otra edición, y estamos definiendo los rasgos de la personalidad adictiva. Hoy día 15 leeremos de las páginas 107 a 113. Acabaremos los rasgos de la personalidad adictiva y después pasaremos a la familia adictiva. Muy interesante, tanto para la persona que sufre las conductas adictivas como para su entorno, que comprenda mejor qué es lo que está pasando. Continuamos con el siguiente rasgo, en la página 107. Vamos allá. Expresión de deseos. La persona proclive a la adicción tiende a pensar en términos de si tan solo pudiera, complétese con conseguir novio, rebajar de peso, si tan solo pudiera comprar las acciones indicadas, si tan solo pudiera ganar la medalla de atletismo, yo sería feliz. La insistencia del adicto en vivir en la fantasía significa que debe desoír todos los mensajes transmitidos por su medio que contradicen esa fantasía. El deudor adicto, por ejemplo, a efectos de conservar la fantasía de que sus recursos son ilimitados, debe pasar por alto los avisos del banco que le han rechazado cheques por falta de fondos, bloqueando así la realidad, porque no se ajusta a lo que él quiere creer. De igual manera, el jugador consumido por su adicción podría ignorar el hecho de que está perdiendo mucho dinero y que no ha pagado la cuota de su hipoteca, y continuar despilfarrando el dinero que le queda a cambio del que espera ganar. Y el adicto a la relación podría conservar la que tiene pese a haber pruebas de que es un pozo reseco, pensando que si tan solo él cambia, se convertirá en una persona maravillosa y yo voy a ser feliz. Ese tipo de autoengaño es el terreno fértil en que se arraiga el mecanismo de defensa adictivo, que es la negación y que ya hemos visto en días anteriores. En paréntesis, en definitiva, este rasgo de la personalidad adictiva está siempre viviendo una fantasía, viviendo en lo que sería o en lo que podría ser y desechando la realidad que se encuentra a cada momento. Este mecanismo lo definiremos como negación. Siguiente rasgo. No querer crecer nunca. Junto con esa tendencia a la fantasía, la persona propensa a la adicción suele albergar el deseo de que nunca tendrá que crecer, nunca tendrá que hacerse responsable de sus actos y nunca tendrá que efectuar la clase de esfuerzo sostenido que implica el hecho de asumir un rol adulto en la vida. El adicto teme no ser capaz de cumplir adecuadamente los roles de adulto, por lo que preferiría no intentarlo siquiera. Mientras se mantenga dentro de la ilusión creada por su adicción, puede ser quien quiera que desee ser y vivir una especie de tierra de nadie, en la que su conducta adictiva, no tiene consecuencias, en la que sus necesidades siempre serán satisfechas sin ningún esfuerzo de su parte y en la que no tendrá que asumir ninguna responsabilidad ni riesgo. Falta de fronteras. Siguiente rasgo de personalidad. Como el individuo propenso a la adicción no se respalda a sí mismo, es incapaz de emprender acciones positivas y firmes en su propio favor con el objeto de fijar fronteras apropiadas en sus relaciones, en sus manejos financieros y en otros aspectos de su vida. Nótese que aquí es incapaz de emprender acciones positivas. No creo que se hable en el término de positividad como algo bueno, sino en el término de positivas como materiales, observables, que la persona se pueda ver que las está llevando a cabo, ¿vale? Repetimos esta frase. Es incapaz de emprender acciones positivas y firmes en su propio favor. Ahí estaría la connotación de que es en su favor, ¿no? Esas acciones positivas. Pero el término positivo, que se utiliza mucho, y que yo lo recalco y lo remachaco esto mucho cuando trabajamos en la comunidad, quiero las formulaciones de objetivos en términos positivos, porque muchas veces las personas me dicen, no, es que no quiero sentir estrés, no quiero que me afecte, no quiero estar nervioso, no quiero discutir con mi pareja. Bueno, pero es que usted no está definiendo en términos positivos lo que sí que quiere, no porque tenga que ser positivo, porque hay que pensar en positivo, sino porque en términos positivos materialistas de lo que sí que queremos hacer, de lo que sí que queremos ver, de la referencia a la que queremos acercarnos. A eso nos referimos con positivar los objetivos y hacerlos
de forma que sea materialmente posible ejecutarlos. Este paréntesis es fundamental y lo hago especialmente para la gente que está en mi comunidad y para que entendáis por qué soy tan pesado siempre con esto de formulación en términos positivos, con el sí y con lo que se puede observar. Continuamos. Por fijar fronteras entendemos establecer y respetar ciertas pautas según las cuales el adicto desea ser tratado. Un modo que tiene el adicto de luchar con su dificultad para fijar fronteras consiste simplemente en evitar las situaciones en que se vería obligado a hacerlo, tales como las relaciones íntimas o las posiciones de autoridad. Prefiere sacrificar la gratificación que le brindarían estos roles antes que sufrir la contrariedad de fijar límites. Como nos relata Marie, una adicta al sexo y a la relación. Mis padres me inculcaron que yo estaba en este mundo para complacer a otras personas, no a mí misma. De modo que me pasé la vida sin fijar nunca ningún límite con la gente. Jamás decía, esto está bien y esto no está bien. Pues pensaba que si lo hacía nadie me iba a querer. Y si una sola persona no me quería, me parecía que yo no era más que una basura inservible. Así es que antes de sentir eso, era mucho más fácil evitar simplemente cualquier situación en la que tuviera que arriesgarme a fijar límites. Ahora pienso en ello y me doy cuenta de cómo dejaba pasar los ascensos en mi trabajo y me conformaba con tener relaciones amorosas que duraban una sola noche. En ambos casos, porque si hubiera asumido esos desafíos, habría tenido que fijar límites y eso me resultaba demasiado amenazador. Vayamos a por el siguiente rasgo, la necesidad de gratificación inmediata. Como hemos visto, el adicto tiene muchas necesidades insatisfechas que no cree poder satisfacer. Paréntesis, todo el mundo tiene muchas necesidades insatisfechas. Las necesidades son dinámicas, no es porque sea una persona con una conducta adictiva. Todo el mundo tiene necesidades insatisfechas. El punto clave aquí está en esta diferenciación de que no cree poder satisfacer de una forma efectiva. No cree que sea eficaz en poder satisfacer algunas importantes de ellas. Continuamos. Cerramos paréntesis. No es extrañar, por lo tanto, que le resulte difícil postergar una gratificación presente a cambio de algún beneficio a largo plazo. El adicto no cree que le esperen cosas mejores a largo plazo. Las adicciones le ofrecen algo seguro, ahora. En el caso de la droga, el adicto no tiene que soportar ninguna ambigüedad ni frustración, sino que puede contar con un alivio rápido y predecible. En esto interviene la noción del adicto de que él tiene ciertos derechos adquiridos. Como por lo general ha tenido muy poca gratificación verdadera y sustancial en su vida por haber cedido gran parte de su poder a otras personas que pueden aprobarlo o rechazarlo, a menudo guarda el convencimiento de que se merece la gratificación que le brinda la adicción. Rachel, la comilona incontrolada, tuvo un padre alcohólico que la maltrataba y recuerda haber sentido esa convicción de tener derechos adquiridos ya desde niña, cuando su adicción a la comida estaba apenas en sus comienzos. Me levantaba en mitad de la noche y me escabullía hasta el frigorífico y luego volvía a mi habitación, rogando durante todo el trayecto que no me atraparan, que sentía que solo estaba tomando lo que era mío, que era lo que merecía, que no podía tenerlo en mi vida corriente, pero que podía tomarlo a hurtadillas y obtener lo que me merecía de esta manera. Abro paréntesis aquí. Nótese la actitud de el mundo me debe algo. El mundo me debe algo, es una actitud muy presente en nuestros días. El mundo me debe algo, por lo tanto tengo el derecho a traspasar límites, a saltarme la legalidad, a coger lo que no es mío. Falta de internalización de un buen padre. Siguiente rasgo. Falta de internalización de un buen padre. Como hemos visto, la persona propensa a la adicción a menudo tiene internalizada una voz parental crítica y hasta abusiva. Abro paréntesis, porque la voz crítica no es negativa. Cuando trabajamos nosotros en la gestión del crítico interno, no es porque de repente, ¡boom!, nos volvamos personas acríticas. No, lo hacemos porque esa voz interna suele ser bastante abusiva y machacona. Normalmente no nos permitiríamos hablarle a nadie así, como nos hablamos a nosotros mismos. No deberías haber hecho eso, será mejor que hagas esto otro. Así como la de un hijo rebelde, haré lo que quiera y no podrás detenerme. Lo que le está faltando es una voz adulta, comprensiva, razonable y mediadora. Algo así como un buen padre internalizado. Sin esto, una persona es incapaz de sustentarse a sí misma y está más propensa a buscar de forma adictiva sosiego y sustento exteriores. Y muchas drogas o actividades proporcionan esta sensación de sosiego.
Bruce, el adicto al sexo que asiste a espectáculos de desnudismo y se masturba continuamente, explica el papel que cumple en su adicción la incapacidad que tiene para autosustentarse. Cuando me siento agitado no sé muy bien cómo calmarme y distenderme. Me sigo presionando y me siento exhausto. Me agoto emocional y físicamente. Quedo extenuado. Siento que lo único que quiero es recostarme, que alguien me acune, me diga que todo está bien y se ocupe de cuidarme. Esa es la sensación que obtengo al masturbarme. Me siento totalmente distendido después de hacerlo, como si hubiera desaparecido el apremio de mi necesidad. Y muchas veces, cuando estoy con una prostituta, solo quiero que ella me abrace. Es casi como si quisiera tener un vínculo con esas mujeres. Abro paréntesis aquí y recuerdo el vídeo que realicé, la diferencia entre sexo y vínculo. Continuamos. Junto con la falta de un buen padre internalizado, el adicto a menudo desatiende sus necesidades básicas. Se autocomplace en lo referente a su drogadicción, pero suele descuidar sus necesidades de descanso, alimentación sana y horarios regulares, atención médica y dental, seguridad económica. Lejos de interesarse demasiado en sus propias necesidades, como creen muchos, el adicto no se interesa lo suficiente. La adicción le conviene, porque en sí misma es una forma de autodescuido, no autocuidado, y autoprivación, aunque parezca autocomplacencia. Continuamos. Las personas que estéis dentro de la comunidad, reflexionad sobre lo que hemos estado viendo en los grupos en estas últimas semanas, porque va de esto. Problemas con la intimidad. Siguiente rasgo. El individuo con tendencia a la adicción sufre un acuciante sentimiento de soledad en lo más profundo de su ser. Desconectado de su propio yo, incapaz de fijar fronteras, necesitado de ejercer control, no puede ser auténtico en su relación con los demás y no puede establecer lazos duraderos y gratificantes con otras personas. Este rasgo no siempre se pone en evidencia, sin embargo, porque el adicto puede parecer muy sociable, tener muchos amigos y hasta estar casado. Pero por lo general sus relaciones tienen un grado limitado de intimidad, basado más en aspectos superficiales o en una dependencia recíproca que en el mutuo compartir. De modo que aunque los adictos puedan dar la impresión de tener buenas relaciones, la mayoría de ellos dice experimentar un profundo sentimiento de soledad en su interior. La adicción, por lo tanto, viene a sustituir a la intimidad, porque en muchos sentidos la adicción es una relación. El adicto suele interesarse tanto en su droga como el enamorado en la mujer de sus sueños. A veces parece amar, honrar y proteger más a su provisión de droga que a los miembros de su familia. Abro paréntesis. Esto puede ser perfectamente con una conducta adictiva. Parece honrar, proteger y tener mayor relación con los videojuegos con los que se encierra a jugar durante horas en su cuarto. Esto se debe a que la droga le proporciona la sensación de estar vinculado con otros. Sígase el ejemplo de los videojuegos. Sin las exigencias de una verdadera intimidad. O bien en el caso de las drogas aplacadoras como la comida, la heroína y a veces el alcohol. Lo pueden anestesiar con respecto a su soledad, como testimonia Beverly, la adicta a la comida que actualmente se está recuperando en Comilones Anónimos. Para mí la comida es una relación, y en la época en que comía en forma desenfrenada era mi principal relación. A los 20 años, si al promediar la semana no tenía ningún programa para el viernes o el sábado, me ponía a planear un festín privado. Durante el fin de semana comía opíparamente y luego me iba a dormir. Me despertaba a eso de las 10 de la noche, engullía un poco más y me volvía a dormir. El acto de comer me hacía sentir como si no estuviera sola. Era una anestesia para el desgarrante dolor que me producía mi soledad. Otra faceta de la soledad del adicto es que éste en general carece de la sensación de pertenecer a una comunidad solidaria de prójimos, llámese familia inmediata, familia allegada o algún otro grupo. Privado de esta clase de red de seguridad, hecha de aceptación y respaldo, como lo están muchos en nuestra turbulenta cultura marcada por el individualismo, el adicto llega a ansiar esa sensación de pertenencia, por la que tanto más atraído se sentirá hacia la pseudocomunidad, la comunidad de los consumidores de crack, la comunidad del bar. Véase y nótese esto, cómo lo explota la publicidad. Nos vemos en los bares de Coca-Cola. La comunidad de la ventanilla de apuestas del hipódromo, que muchas adicciones ponen a su alcance. Déjenme confirmar esta historia de nos vemos en los bares de Coca-Cola. Efectivamente. Benditos bares
A quienes decimos nos vemos en el bar y no hace falta concretar cuál. Un saludo. Nos vemos en el bar. Coca-Cola. No bebemos para olvidar. Bebemos para disfrutar. ¿Vale? Muy bien. Continuamos. Benditos bares. Entonces, el adicto llega a ansiar esa sensación de pertenencia por la que tanto más atraído se sentirá hacia la pseudo-comunidad, la comunidad de consumidores, la comunidad del bar, la comunidad de la ventanilla de apuestas, la comunidad del comunio de apuestas, la comunidad del bet de apuestas, la comunidad de la sauna, la comunidad de compras, de grupos de WhatsApp para comprar ropa, la comunidad de X, ¿vale? Que muchas adicciones ponen a su alcance. Pasamos al siguiente rasgo. Hemos estado hablando del rasgo de problemas con la intimidad. Pasamos al rasgo de dificultad para sentir real placer. En lugar de disfrutar desmedidamente de un abuso de placer, el individuo propenso a la adicción, de hecho, puede tener una falta de verdadera gratificación en su vida. Habido de sentir un auténtico placer o simplemente de divertirse por la diversión misma, pues está demasiado consciente de sí mismo como para soltarse en cualquier actividad y tiende a privarse de muchos placeres simples. El adicto se ve irremediablemente llevado a la adicción como a una suerte de pseudoplacer, pero es un sucedáneo que nunca le brinda realmente la sensación refrescante y rejuvenecedora que busca, por lo que, una vez más, nunca tiene bastante. ¿Por qué son tan comunes las personalidades adictivas? Como hemos visto, muchas de las creencias y los rasgos de personalidad del adicto lo predisponen a encontrar sumamente atractivas las drogas y actividades alteradoras del estado de ánimo. Después de todo, si no tiene confianza en sí mismo y en su propia capacidad de enfrentarse a la vida cotidiana, si lo atemorizan los sentimientos intensos, si cree que él debería ser perfecto y se avergüenza de no serlo, y si piensa que ciertas personas, sustancias u otros factores externos pueden hacerlo sentirse mejor, la combinación es perfecta. Pero como el lector probablemente haya advertido, muchos de estos rasgos pueden encontrarse casi en cualquier persona. A menudo es solo una cuestión de grados, lo que determina si estos rasgos nos impulsarán o no a buscar alivio a través de algún tipo de droga. La pregunta es, entonces, ¿por qué estos rasgos y creencias que son causa de tanto sufrimiento están tan difundidos hoy en día? La verdad es que el sistema de creencias adictivos y las personalidades que de él emanan son engendrados en alguna medida de nuestras propias familias. Abro paréntesis. Y no solamente de nuestras familias a día de hoy, claramente. Si antes teníamos a Dios, ahora tenemos al Estado, antes teníamos al Estado, antes a Dios, ahora al Estado. El Estado está hacia un estado fallido y viene el mercado también le interesa este tipo de creencias. Se alimentan constantemente en la publicidad. Continuamos. Inadvertidamente, muchos progenitores están transmitiendo valores adictivos. La imagen antes que la autenticidad, la ilusión antes que la realidad, el poder antes que la valía personal, el arreglo rápido antes que la solución de problemas. Sobre este tema del poder antes que la valía personal, nótese, abro paréntesis, el ejemplo que dan nuestros políticos. Aprobando presupuestos, haciendo grandes mítines, grandes ruedas de prensa, de las que luego no se ejecuta ni el 15%. Vayan a los datos. Entonces, el tema de la imagen, la autenticidad, la realidad, antes que la ilusión. Quizá esto les suene. Continuamos. Que ponen a sus hijos en peligro de convertirse en adictos. Ya hemos mencionado ejemplos de personas adictas que adquirieron creencias adictivas en su hogar. Esto no quiere decir que debamos culpar a nuestras familias o a la sociedad por todos nuestros problemas. Eso solo reforzaría nuestro modo de pensar adictivo al atribuir las culpas a factores externos. Abro paréntesis. Esto ocurre muchas veces. El hecho de explicar un fenómeno se utiliza como justificación para seguir haciendo la conducta irresponsable. Nada más lejos de la realidad. Explicar cómo se origina un fenómeno es muy diferente. Lo que llamamos en el análisis clínico la hipótesis de origen es muy diferente de lo que llamamos la hipótesis de mantenimiento. Yo puedo haber aprendido en mi familia de origen a abrir la puerta a cabezazos en vez de con el manillar. Quien decide, ya mayorcito, seguir abriendo la puerta a cabezazos soy yo, no es mi familia. Algunos de ellos ya están muertos. Entonces, hagámonos responsables. Explicar las cuestiones, explicar las hipótesis de origen no legitiman las hipótesis de mantenimiento. Cierro paréntesis.
Por el contrario, recuperarse implica hacernos responsables de nuestras propias vidas, pero para que podamos liberarnos de la influencia de estas creencias adictivas, es conveniente examinar el pasado y erradicar cualquier mensaje que hayamos recibido de niños y que ahora nos esté haciendo vulnerables a la adicción. Como siempre, cuanto más comprendamos el pasado, menos probabilidades tendremos de repetirlo. Así que voy a hacer aquí un pequeño resumen rápido, dentro de los valores adictivos que hemos mencionado así a vuela pluma. La imagen contra la autenticidad. La ilusión contra la realidad, el poder contra la valía personal, con el ser competentes en algo, cosa que muchos de nuestros políticos nunca han tenido una nómina, realmente. Arreglo rápido versus solución de problemas. Esos son los valores adictivos, ¿vale? Es importante identificarlos, como bien identificamos dentro de nuestro sistema de recuperación y en todo el sistema de CEMIC, los pensamientos autorreferenciales negativos, los PANs, esos pensamientos parasitarios. Continuamos. Hemos acabado el capítulo 5, pasamos al capítulo 6. La familia adictiva. Si bien es cierto que el componente fisiológico de algunas adicciones a sustancias químicas puede crearse a través de la reiterada exposición a la droga en una etapa posterior de la vida, el componente emocional de la adicción, el malestar adictivo, por lo general se desarrolla durante la infancia. Nace directamente de las experiencias que tenemos en nuestras familias. ¿Qué tipo de familia es la que fomenta la adicción, aunque sea inadvertidamente? Bastaría, faltaría más, abrimos paréntesis. No estamos aquí diciendo que nadie haya fomentado la adicción directamente, intencionadamente. Solo decimos que si tú a un niño le das bollería industrial, desayuno, comida y cena, muy probablemente desarrolle una diabetes tipo 2 con 15 años. Entonces, no había intención, pero de aquellos polvos estos lodos. Continuamos. A menudo hemos oído decir que las familias deshechas, de padres separados o divorciados, representan la mayor amenaza para el bienestar de los hijos. Pero en realidad es el modo global en que los miembros de la familia se relacionan entre sí, el clima de la familia, intacta o no, el que determina si una persona crece o no con una vulnerabilidad a la adicción. Una función vital de toda la familia es servir de parachoques entre el individuo y la sociedad, proteger a los miembros de la familia de los peligros y presiones exteriores. También es el campo de entrenamiento para adquirir la capacidad de afrontar los problemas de la vida y el lugar en el que uno puede acudir para restaurar su confianza en sí mismo. Los chicos necesitan que la familia refuerce su autoestima, no que la deprima. Para muchas personas propensas a la adicción, lo trágico es que su hogar no fue un sitio en el que pudieran renovar la confianza en sí mismos, sino un lugar en el que su autoestima era atacada. Nuestra epidemia de conductas adictivas es, en cierto sentido, una epidemia de prácticas de educación infantil que llevan a los hijos a creer que ellos no son bastante. El hecho de que la adicción se considere una enfermedad familiar pasada de una generación a otra probablemente esté más relacionado con la transmisión de esta y otras creencias adictivas que con una predisposición genética, aunque eso también existe, en especial en el caso de las adicciones a sustancias químicas. Llegamos al final del día 15, ya estamos en este día 15, ya estamos cruzando el Ecuador, vamos a estar hablando de la familia, del entorno, del estrés. Y la pregunta para hoy es, ¿qué aprendí en mi infancia sobre pedir ayuda? ¿Qué aprendí en mi entorno de crianza sobre pedir ayuda? Esta es una pregunta clave, porque en recuperación el dejarse ayudar en los momentos difíciles es fundamental. En recuperación y en cualquier momento de la vida. También las personas que estéis en otros programas lo sabéis. Entonces, llegamos hasta aquí en el día hoy, en el día 15 de las páginas 107, 113. Y tanto si estás dentro de la comunidad, la pregunta es ¿qué aprendí sobre pedir ayuda? Si estás empezando a cuestionarte tus patrones negativos, tus conductas adictivas, esta es la pregunta a responder hoy en tu cuaderno. Mi nombre es Lucas Burgueño y nos vemos mañana para el día 16 del reto de 30 días. Ya hemos cruzado el Ecuador. Enhorabuena.